Mire usted cómo hemos avanzado. Dios nos permite llegar al capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a mirar un bloque que consiste en el capítulo 2 y 3, donde está el mensaje que se le da a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a empezar a familiarizarnos con 3 escuelas. No vamos a decir que son buenas o malas, solo son escuelas. La primera se llama preterista. ¿Se acuerdan? En el colegio, el pretérito, o sea, el pasado. Para esa escuela, las cosas ya pasaron. Luego está la historicista, que es la que dice: están pasando. Y finalmente la futurista, y es lo que dice: van a pasar. Entonces, ¿por qué las vamos a tener en cuenta? Para que cada uno decida por dónde va a interpretar Apocalipsis a nivel personal. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis 2 comienzan lo que el Señor Jesús dijo allá en el 1:19, las cosas que son. Recuerda que le dijo a Juan: escribe en un libro, ¿sí? Porque, por ejemplo, para la escuela de los historicistas, Éfeso y el mensaje que allí se encuentra, dicen que fue dado a la iglesia del Señor, que empezó a perder su primer amor en el siglo I. Después, cuando escuchen, pueden tomar nota. Esmirna, que sería la número 2, representa la iglesia en el periodo de la persecución que se dio del siglo II al siglo III, que fue cruenta. En tercer lugar estaría Pérgamo, que representa el periodo en que la iglesia del Señor se unió con el Estado. Eso se dio en la época del emperador Constantino, y su respectiva corrupción, porque eso dio a una amalgama que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eso ocurrió en el siglo IV. En cuarto lugar estaría Tiatira, que representa la jerarquía de los prelados romanos de la iglesia romana, que va en todo su furor. Usted todavía lo puede ver, pero el furor fuerte de esta corriente religiosa fue del siglo V al XV, porque Sardis, en quinto lugar, representaría la iglesia en el periodo de la Reforma, donde, como se le dice a Sardis, había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Eso correspondería a lo que ocurrió en el siglo XVI. En sexto lugar estaría Filadelfia, en donde hay una inclinación hacia la evangelización. Más naciones se abren para creer, y allí tenemos personas que Dios usó, como Wesley, Whitefield. Podemos pensar en otros muchos cristianos que fueron usados en el siglo XVIII. Y finalmente estaría la Odisea, que cobijaría el periodo de los últimos tiempos,
que es una iglesia apóstata, una mezcla entre paganismo en la que aún los teólogos liberales participan, y para ellos, por ejemplo, sería ese periodo de las iglesias desde allá, desde el siglo I hasta el final de los tiempos. Entonces, ¿me recuerda cuáles son las escuelas? La primera se llama la preterista, porque las cosas, ¿ya qué? Ya pasaron. Está la historicista, como la que podemos acabar de mirar, que es las cosas están pasando. Y está la del futuro, que es estas cosas van a pasar. Cosas a tener en cuenta al leer estas mini cartas, porque son mini cartas que se dan a cada una de estas iglesias. Un señor Smith dice que se podrían mirar 7 puntos en cada una de estas cartas, como para darles un orden, a nosotros que nos gusta ser organizaditos. En cada una de estas cartas, por ejemplo, está la anunciación, o sea, el mensaje a la iglesia en. Luego está la presentación, en donde el Señor se presenta con sus nombres. Luego está lo que les declara como iglesia. En algunas, no en todas. En cuarto lugar estaría algo que les aprueba, porque el Señor Jesús, antes de llamar la atención, les dice lo que sí está funcionando bien. En quinto lugar, viene el llamado de atención, o sea, lo que les reprueba. Y en sexto lugar es cómo salir de ahí, porque lo lindo con el Señor no es como algunos de nosotros que le llamamos la atención a las personas, las dejamos bien golpeadas y bien heridas y punto. No, el Señor Jesús muestra en qué están fallando, les exhorta a salir de ahí y cómo salir de ahí. Y en séptimo lugar, hay una remuneración, no en todas, porque les dice, al que venciere tal cosa, al que venciere tal otra. Si usted después se da a escuchar lo que estamos hablando, le va a servir como para formarse un panorama. Hay otro señor de apellido Kidd. Él, por ejemplo, dice, vea, a la congregación de Esmirna y de Filadelfia no les reprueba el Señor nada, también. Por ejemplo, a la de la Odisea no le admira absolutamente nada, no tiene ninguna aprobación. A Éfeso y la Odisea las amenaza con que si no se componen, se acaban, se extinguen. Estas conclusiones que estamos mirando, usted podría llegar a ellas sin necesidad de esta ayuda por la lectura juiciosa que estamos teniendo. Esto es un resumen más o menos de gente que se la ha craneado, le ha dedicado tiempo, le ha sacado a su vida espacio para escudriñar las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, a Esmirna y a Filadelfia reciben una alabanza incondicional, para ellas no hay ninguna cosa que sea reprobada. Y Pérgamo, Tiatira y Sardis reciben tanto elogios como reproches. Bueno, eso sería como para introducir estos 2 capítulos, y son arandelitas que te pueden servir para apretar bien tu discernimiento en cuanto a cómo vas a abordar estos 2 capítulos. Y mire que le estoy diciendo a cómo usted va a abordar estos 2 capítulos, porque ciertamente teníamos una tertulia allí antes de entrar y era qué privilegio que Dios nos permita conocer su mente y no nos deja solos en eso, guiados por su Santo Espíritu. Hombre, ¿qué más le puede pedir uno sinceramente a la vida? Cuando realmente te ubicas en esto que Dios nos ha entregado, en este tiempo, siendo el 2023,
Esto es maravilloso. Que Dios nos permita sacar de nuestra existencia tiempo para entenderle y conocerle. Eso es obra del Espíritu Santo. Y se los digo porque mire que la invitación a esto fue para todos, pero mire que no todos vienen. Y no es porque no quieran, seguramente quieren, pero no pueden. O pueden, pero no quieren. ¿Les vamos a juzgar? Nunca, jamás, por favor. Pero sí podemos ser más bendecidos al sacarle más tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Bien, dice el primer versículo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso, después de Jerusalén y Antioquía, fue el tercer centro de propagación del cristianismo. Jerusalén porque de allí salió el Evangelio, ¿sí? Antioquía porque en Hechos capítulo 11 usted puede recordar cómo comenzó. Pero Éfeso es, si fuésemos a colocar un orden, en importancia, el tercer gran centro del cristianismo en el primer siglo. Como ciudad, hoy Éfeso es un montón de ruinas. No es ciudad ya. Hay un río que se llama el río Caister, que fue en su época algo maravilloso, pero hoy es un pantano. Y el mar, que llegaba muy cerca a la ciudad, ahora se ha alejado como 10 kilómetros, imagínate. Una vuelta a las transversales, 10 kilómetros. Dice que Juan seguramente estaba pensando en la iglesia que está en Éfeso, o estuvo en Éfeso, cuando ese domingo en Patmos el Espíritu Santo le permitió tener acceso a la revelación, Apocalipsis. ¿Qué más podemos decir acerca de Éfeso? Cuando dice escribe al ángel, no voy a ir rápido, no es necesario. Ya dijimos en el primer capítulo que tomaremos esto como dirigida al pastor de esa congregación. No vamos a tomarlo literalmente como un ángel de la creación angelical, porque vamos a mirar que los llamados de atención o reconocimientos que le hace al pastor de cada congregación no son hechas a un ángel, sino a un ser humano, que Dios había colocado al frente de esa congregación en su momento. Y mire que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así como observa que cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, nos está dando a entender que ese pastor le pertenece a la iglesia de Éfeso. Nos recuerda que los dones y ministerios Dios los da a una congregación local para que la edifiquen. Realmente la congregación no le pertenece al pastor, el pastor le pertenece a la congregación, a la iglesia. Y eso de raíz corta cualquier herejía de hoy en día que se tiene como normal, y es que pareciera que algunos ángeles se apropiaron de lo que no es de ellos, siendo la cosa al revés. Y también dice de la iglesia en Éfeso, no de Éfeso, porque la iglesia está en Éfeso, pero no es de Éfeso, porque la iglesia es de Dios. Simplemente está en esa ciudad por pura misericordia de Dios. Hablemos un poquito más de Éfeso. Esto que estoy mirando, usted lo puede encontrar en cualquier libro de historia. Era una ciudad principal allí en Asia Menor, era un puerto cerca a la desembocadura de ese río que te dije, el Caister.
era un centro de despacho de mercancías, por ejemplo, para Corinto y para Italia. Pero también es tristemente célebre porque desde allí, en el siglo II, era donde embarcaban a los cristianos hacia Roma para que se los echaran a los leones. Ignacio, un santo de la época, llegó a llamar a Éfeso el camino de los mártires, el camino de los mártires. Curiosidades sobre Éfeso. Allí se celebraban los juegos anuales, eran unas competencias deportivas. También se celebraba el culto a Artemisa, como lo vamos a ver más adelantico en Hechos capítulo 19. Era un templo impresionante, fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo. Era algo despampanante para que vea que la idolatría también ha tenido sus picos. Pablo pasó allí 3 años enseñando la palabra, Hechos capítulo 20, lo vamos a ver. Timoteo, en el año 60 aproximadamente, fue dejado en Éfeso como pastor de esa iglesia por Pablo para que la dirigiera. Entonces vuelvo y te digo, era después de Jerusalén y de Antioquía, en importancia, un centro para el cristianismo. Bien. Como no tenemos afán, vamos a mirar, antes de ver lo que el Señor Jesús le tiene que decir a los de Éfeso, cómo fue que el Espíritu Santo fundó Éfeso. Y para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 19. Yo voy a ir rápidamente porque son capítulos por los cuales usted y yo ya hemos pasado, pero quiero colocar un buen fundamento, o sea, que usted y yo no pasemos por estos 2 capítulos rápido, necesito llegar al cuarto. No. Que realmente quedemos muy bien fundamentados y permitamos que el Espíritu Santo grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones lo que necesitamos para después compartirle también a otros. O sea, desde ya te quiero recordar cómo es el proceso. Pablo tenía un Timoteo para enseñarle y Timoteo, Pablo le dice que debe buscar hombres fieles que sean también capaces de enseñar a otros. Pensemos que tú y yo somos Timoteo, que tenemos alguien que nos enseñe, pero no es para que ahí llegue a un estanque y se quede el conocimiento ahí, espiritual. No estoy hablando de conocimiento que llene de orgullo, para que después podamos vertirle a otras personas que puedan enseñarle a otras personas, porque de esa manera es que el cristianismo ha pasado de generación en generación. Punto. Entonces, este es un espacio que Dios nos abre, no para que seamos metidos y metiches buscando qué aprender de ahí como para impresionar a otros o simplemente para saciar nuestra curiosidad, sino que nos está preparando, así sea para enseñarle a un hito solo o a unita sola. Si no, te conviertes en estanque. Si la cosa no pasa de ahí, pues el Espíritu Santo buscará otra manera de que el cristianismo llegue a otros, pero podemos hacer bien la cosa, aprender y enseñar, aprender y enseñar, aprender bien y enseñar bien. A nuestra propia familia, por ejemplo. Bien, allí en Hechos capítulo 19, ¿cómo se formó Éfeso? Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Qué pregunta, ¿no? Él no preguntó, ¿quién me puede dar un tour por el templo de Artemisa, que me han dicho que es una de las 7? No. ¿Quién me puede llevar a pasear por el puerto? Porque me han dicho que llegan allí muchos cargueros trayendo especias y transportando esclavos. Quiero ver ese espectáculo. No. Quiero comprar mercaderías porque a ciudad que yo voy me gusta comprar artesanías como souvenir.
No, no. Él se encuentra con creyentes y la pregunta que les hace ni siquiera es ¿a qué denominación están yendo? Porque no había. Pero le pregunta algo esencial para el crecimiento de un creyente. Crecimiento que es condicional porque persona que no tiene conciencia de haber recibido al Espíritu Santo no crece. No crece porque el Espíritu Santo es el que nos da el crecimiento. Entonces les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mira la respuesta. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, esta gente le compartió el Evangelio, un descuidado. No terminó la obra. Pero, como es el Espíritu Santo el que termina la obra, Él suple la falta de, pensémoslo así, de diligencia, o no tuvieron tiempo, se murieron, quién sabe qué chisme estoy armando, pero sí permite que otro llegue y haga lo que otros no hicieron. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Uno ya se empieza a dar cuenta, esta gente oyó el Evangelio hasta Juan el Bautista, no está hablando de Juan el Evangelista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recuerden que las personas necesitan tener una relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sea una fórmula cuando vaya a bautizar a alguien en el nombre del Señor Jesús. Hay una doctrina que bautiza a la gente solo en el nombre del Señor Jesucristo, pero también niegan que Padre y Espíritu Santo sean Dios y acusan a los que bíblicamente creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo a tener un Dios de 3 cabezas. Imagínate, ¿a dónde puede llegar uno sin el Espíritu Santo? Entonces, ellos que no creían en el nombre del Señor Jesús porque habían solo oído el Evangelio hasta Juan y se habían bautizado en arrepentimiento, que era lo que Juan predicaba, ahora Pablo les completa el rollo y les dice, bueno, les vengo a hablar del que Juan dijo, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y Él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Bueno, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ya eso a Pablo lo dejó tranquilo. Y hablaban en lenguas y profetizaban, porque cuando el Espíritu Santo llega, pues derrama sus dones sobre las personas que lo reciben. Sigamos. Eran por todos unos 12 hombres. No es una gran multitud, 12 nomás. ¿Qué hace Pablo después de esto? Al siguiente día de reposo dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Recuerden que las reuniones en la sinagoga eran cada 8 días, sábado a sábado. Él, como judío, esa era su manera de compartir el evangelio en una ciudad. Primero iba a la sinagoga de los judíos y allí empezaba a enseñar acerca del evangelio del reino, del Señor Jesús, demostrando por las Escrituras que el Señor Jesús es el Cristo. Y con tan buena aceptación, por lo menos durante los primeros 3 meses, que cada 8 días a Pablo lo dejaban compartir la palabra en ese lugar. 3 meses. Muy bien. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esto es a lo que Pablo se dedica. Recuerden que una vez dijimos de Pablo que es reino temático. ¿Por qué estamos hablando de esto, John? Porque así como vamos a mirar qué le dice el Señor Jesús a los de Éfeso en Apocalipsis, vamos a mirar desde dónde arrancó la cosa. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, porque esto es lo que causa la predicación correcta del Evangelio del Reino, unos creen, los que Dios tenga para creer, y los que no, pues empiezan a tener esta clase de actitudes. Mire, pero endureciéndose algunos y no creyendo,
maldiciendo, observe que camino ahí está con mayúscula porque se refiere al Señor Jesús. Recuerden que Él dijo, yo soy el camino. Maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Por qué? Porque estaban bravos. ¿Por qué? Porque no entendían el reino. ¿Por qué? Porque no eran aptos para salvación. Entonces, ¿qué hace Pablo cuando a los 3 meses en la sinagoga eso se vuelve ese chispero? Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Hay un principio acá. A veces, yo no sé si llamarlo desperdicio, pero por lo menos si invertimos una tonelada de tiempo en gente que no quiere. Y Pablo me enseña acá que después de 3 meses uno por lo menos sabe quién quiere y se dedica a ellos y los aparta. Ya no me quieren recibir ahí, pero entonces a ver, ¿quiénes sí creen? Venga, les sigo enseñando por este ladito. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos y miren lo que hace. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Es decir, alquiló un espacio. ¿En dónde? En un centro de eventos. En este caso, una escuela. Y así continuó por espacio de 2 años. O sea, tenemos 3 meses de discipulado allá en la sinagoga y ahora le miramos 2 años consecutivos hablándole del Evangelio del Reino, porque es que de esto hay mucho que hablar, con esas personas que sí querían escuchar. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Qué dedicación! Ahora, cuando habla de todos, no es un absoluto. Pensemos en todos los que sí oyeron, que ya es más que suficiente. ¿Qué ocurría además? Porque el Espíritu Santo estaba y está muy interesado en que la palabra del Señor se propague. Mire qué ocurría y qué sigue a la predicación de la palabra. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces les di más o menos un panorama de qué era Éfeso, qué a nivel religioso ocurría en Éfeso, qué a nivel de comercio ocurría en Éfeso, en fin, porque en esa ciudad empieza Dios a formar una congregación que está conformada por todos los que han creído en Cristo Jesús y han recibido el Espíritu Santo. Porque recuerden que ya a estas alturas Pablo ha enseñado en Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Esto es para que no nos mojemos si llueve, o para que no nos achicharremos como con los soles que están haciendo, o no nos dé mucho frío. Porque realmente Dios habita es en cada uno de nosotros. Eso viene desde allá. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, a la par que está este mover real y genuino del cristianismo, también hay un mover religioso en cada ciudad. Alguien que no cree en Jesús, pero habla de Dios, como el caso que vamos a ver a continuación. O imagínense los religiosos del templo de Artemisa, ¿sí? También hacían sus brigadas para que gente se convirtiera a ese culto pagano. Pero entonces había milagros de sanidades y liberaciones, como en este caso. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, recuerden que voy a ir rápido, porque Hechos de los Apóstoles ya lo vimos versículo por versículo y está en YouTube. Pero aquí estamos mirando es la trazabilidad de cómo llegó el Evangelio a Éfeso, para mirar por qué el Señor Jesús y por qué les habla de esa manera en Apocalipsis. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, obviamente no con Pablo andaban, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, observe esa palabra intentaron, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo,
Había 7, los conjuraban pues para que el espíritu malo saliera. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, porque hablan, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos 7. Y esto, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entraron como exorcistas ambulantes a esa casa, el endemoniado salta sobre ellos y ellos tienen que salir despavoridos puertas para afuera. Además de bien golpeaditos, porque el espíritu inmundo no lo respetó. ¿Por qué no lo respetó? Porque fíjate que los espíritus inmundos, si usted lo nota en los evangelios, cada vez que el Señor Jesús aparecía, ellos decían: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Él los mandaba a callar, porque los espíritus inmundos saben en qué bando está uno. Entonces dicen: a Jesús lo conozco, pero, y a Pablo también, porque a propósito Pablo era una persona llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, un espíritu inmundo sabe cuando alguien está o no lleno del Espíritu Santo. Pero a ustedes no los conozco. Bueno, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Vuelvo, estamos mirando Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos, miren, también viene, siempre que hay un proceso de estos en los que Dios llega a una ciudad como Éfeso, o a una familia, esto también lo podemos mirar micro, todo a lo que uno se dedicaba empieza a ser pasado por un sedazo en las manos del Señor Jesús, porque debemos salir de todo lo que al Señor Jesús no le agrada. Entonces miren, en este caso también cómo es expuesto el ocultismo en aquella ciudad, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso se llama arrepentimiento y confesión de pecados. Asimismo, muchos, eso significa que no son pocos, de los que habían practicado la magia, estaban en ocultismo, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Algunos han tirado cuentas porque son muy estudiosos, dicen que eran unos $10,000 actuales, serían unos 40 millones de pesos, porque como podemos ver, los pecados no son baratos. En fin, quemaron todo eso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Observemos muy de cerquita a ese Timoteo, porque va a tener mucho que ver en Éfeso cuando sea pastor allá. Él se quedó por un tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo, volvemos a Éfeso, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, ahora pensémoslo así, el Espíritu Santo se va de frente contra el espíritu inmundo que tenía esclavos a los de Éfeso en ese templo de Artemisa, al que vimos, según la historia, era una de las maravillas de aquella época. Porque un platero llamado Demetrio, recuerde que hay gente que siempre vive de la idolatría, y porque ninguno de esos objetos de idolatría que llega a sus manos, así sea regalado, en el ciclo le costó algo a alguien. Detrás de eso hay toda una industria. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que es la misma Artemisa, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio qué? Obtenemos nuestra riqueza. La idolatría da plata y no
poca, porque se lucra de la imaginería de la gente. O sea, cuando uno realmente no conoce a Dios como es, se pega de cualquier asunto de estos. De buena fe equivocado, pero pecado al fin y al cabo, y aborrecible. Dios aborrece la idolatría. Varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero la preocupación de este hombre no era las almas de aquellos esclavos de la idolatría. Dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro, ¿qué dice? Negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, porque además de Éfeso se había vuelto famoso el culto idolátrico y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, pues claro, después de estar allí 2 años y 3 meses, la gente empezó a conocerlo. Le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Imagínense, grande es Diana de los Efesios. A ese punto llega la ceguera colectiva que produce la idolatría. Entonces el escribano, que era la autoridad en la ciudad civil, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Viene pues el chisme, que la imagen que había en ese templo había bajado de Júpiter, rayos. Bueno, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Claro, defendiendo el derecho romano. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. John, ¿por qué estamos hablando de esto? Yo venía como preparado para otra cosa, porque estamos colocando un buen fundamento, porque cuando usted y yo le enseñemos a otros la palabra de Dios, debemos llevarlos por las Sagradas Escrituras hasta el punto, así como hizo este señor llamado Felipe con el eunuco etíope que venía leyendo en el carro el rollo de Isaías y tenía dudas acerca de quién estaba hablando el profeta, si del profeta mismo o de otro, y él desde ahí le explicó todo hasta llevarlo a Jesucristo. El eunuco cree en Jesucristo y luego se bautiza, sigue feliz su camino y Felipe es llevado a otro lugar por el Espíritu Santo. Bien, más de Éfeso, está en Hechos capítulo 20. Yo estoy hablando así rápido de un capítulo a otro, pero recuerden que han pasado 2 años y 3 meses como mínimo. Por eso es que la gente que quiere que uno la disipule rápido porque tiene mucho afán, eso no funciona. A esto hay que sacarle tiempo. Es como si usted tiene un ruido en el motor de su carro
y le pide al mecánico que se lo repare mientras usted va a 70 o 80 kilómetros, a 50 que la pusieron ahora, porque usted no tiene tiempo de entrar el carro a reparación. Pues, pero hay gente que piensa así y piensa que es posible. Y hay personas también que piensan que pueden crecer espiritualmente a las carreras. No, así no es. No es de esta manera. En Hechos 20 encontramos a Pablo despidiéndose, y voy a ir rápido en esto porque ya lo vimos cuando estuvimos mirando Romanos, de los de Éfeso. La congregación de Éfeso era una congregación muy importante para el Espíritu Santo de Dios. Tantas recomendaciones, mire usted, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Miren que salto del versículo 1 al 17. Leí el versículo 1 porque es la continuación de lo que vimos al final del capítulo 19 de Hechos. Luego salto al 17 porque Pablo, después de dar un circuito visitando otros lugares donde había congregaciones, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, vuelvo a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Entonces miren, ya ha pasado un tiempo entre la fundación, todo ese alboroto que hubo, que lo echaron de la sinagoga, luego que alquiló o estuvo allí en la escuela de llamado Tirano. Ha pasado lo del alboroto de Éfeso, han visto milagros y señales, ha pasado lo de los hijos del sacerdote Seba, etcétera, etcétera, y cuántas cosas más. Pablo ahora se encuentra con un liderazgo. Después de 2 años y 3 meses y otro tiempito, ya hay líderes en ese lugar. Pablo los ha preparado. El evangelio necesita seguir corriendo. Entonces los responsables de la iglesia de Éfeso son llamados por Pablo a Mileto, porque Pablo no quiere entrar a Éfeso porque quiere llegar a Jerusalén. Y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Miren que ya no les está anunciando solamente el evangelio del reino, los está haciendo responsables del evangelio del reino en la iglesia que ya existía en Éfeso de parte de Dios. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad. Pablo no llegó allá a descrestar por todo lo que sabía, y con muchas lágrimas, porque créanme, esto hace llorar. Y pruebas, porque son muchas, no pocas, que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces vuelvo a hacer énfasis de que yo no sé por qué, pero ocurre. Las personas piensan que el Espíritu Santo solo les va a decir cosas positivas y de triunfos y sin ninguna prueba o tribulación, pero Pablo ha sido advertido por el Espíritu Santo de que una vez llegue a Jerusalén lo van a encarcelar y va a sufrir tribulaciones. Y entonces Pablo dijo: no, entonces yo no voy por allá. No, señor. Pablo tenía una misión y la iba a cumplir. Que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo sabía que ya no volvía, pero ya el evangelio estaba sembrado. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros, vuelve y repite,
todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, miren la importancia del Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, o sea, líderes, para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor, porque es del Señor, la cual Él ganó por su sangre, por eso le pertenece al Señor. O sea, ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista ha derramado su sangre por la iglesia del Señor. Puede que haya muerto por la iglesia del Señor, pero no para salvarla. Solo hay una sangre salvífica y es la de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, Pablo redondeó esto a 3 años, nosotros íbamos en 2 años y 3 meses. Ahí apareció en voz de un testigo importantísimo, que fue el mismo Pablo que estuvo allí: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, porque no hay de otra. Ya después que tú le has enseñado todo a alguien, le toca a Dios darle el crecimiento. John, que hay gente que no crece, me consta, pero también me consta que hay gente que sí crece. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y aclara, porque esto es bueno aclararlo: ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. O sea, Pablo no llegó a Éfeso y vio el carruaje de un hermano y le dijo: he aquí te dice el Señor que ese carro es mío. Basura. Pero ¿sabe que hay gente así? Pero peor es que hay gente que se la traga enterita y bueno, debo avanzar. De nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, claro, porque no lo iban a volver a ver. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Pues no quedaron ahí llorando y estuvieran ahí llorando todavía. No, ya listo, ya el Espíritu Santo dijo qué es lo que le va a pasar, despachémoslo y devolvámonos nosotros, que hay que cuidar lo que está ocurriendo en Éfeso. Bien. Cuando usted vuelva a escuchar esto y le saque tiempecito, se va a dar cuenta de la importancia de lo que acabamos de hacer. Aquí miramos lo que el Espíritu Santo hizo para sembrar una congregación en Éfeso, a quienes usó, quienes le recibieron, qué problemas hubo. Siempre el verdadero evangelio del reino causa escozor entre los espíritus inmundos que están empotrados en una ciudad o en un barrio o en una familia, y va a separar a los que creen de los que no creen. Así de sencillo, así de sencillo. Y a esos que creen, entonces es que tú te debes dedicar, porque es que uno a veces es como Samuel. Samuel el profeta, el Señor Jesús lo envía a ungir otro rey porque a propósito Saúl había desobedecido y había sido desechado, y Samuel no hacía sino llorar por lo que le había pasado a Saúl. Y un día Dios se le aparece y prácticamente le dije: deje de llorar por lo que yo no estoy llorando, ya me he conseguido otro rey, vaya y únjalo, ¿sí? Pero como Samuel, a pesar de que era profeta, mira qué importante esto, veía o estaba desconectado, no sé. Cuando entró el primer hermano de David, dijo: no, este es, mírele ese porte, mírele esa elegancia, mírele ese tumbado. Lo iba a ungir y Dios le dijo: no, ese no es.
Vio al segundo porque todos en la casa eran bonitos. Y luego y así, hasta que tuvo que preguntar, venga, no hay otro, estos son todos tus hijos. Y se dijo, no, tengo uno por allá cuidando las ovejas que yo no lo invito a esto porque no me parece. Dijo, no comemos hasta que no venga. Entonces, te digo esto porque a veces usted y yo, como Samuel, siendo personas de Dios, nos equivocamos y seguimos equivocados. Y hay gente que no es, o por lo menos en ese momento no es, tal vez para más adelante. Y usted échele y échele y échele las perlitas a lo que no es y deja morir de hambre a los que sí son. Porque hay veces tú te pones a mirar con tus ojos y dices, no, pero mira cómo habla de bonito. Y esa disposición, esa presencia y tan... Y resulta que Dios te dice, pss, pss, ese no es, esa no es. Dedíquese a los que sí son y punto. La próxima vez, si Dios nos presta la vida, miraremos algunos apartes de lo que Pablo le escribe a los de Éfeso en la carta que nosotros conocemos como los Efesios. Y también miraremos algunos apartes de lo que Pablo le escribe a Timoteo como pastor de Éfeso, para poder llegar a lo que Dios, el Señor Jesús, le dice a los de Éfeso en Apocalipsis. Bien, vuelvo y te insisto. Apocalipsis, acompáñalo con la lectura de Daniel, capítulo 7 en adelante. Zacarías, léaselo completo por favor. Mateo, capítulo 24, 25 y 26. Recuerde también el Salmo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, sí, del 13 al 18. Todo el capítulo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, perdón. Y Judas. Obviamente, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque necesitamos empaparnos, sumergirnos, tener eso acá en su cabecita. Y además, por favor, créanme, se acordarán de mí en la eternidad. Léanse o escuchen Apocalipsis una vez al día. Vuelvo y te digo, a velocidad 2 te lo escuchas en 40 minutos. Listo, no me gusta estar de afán. Felicitaciones, hágale despacio, pero escúcheselo. O léaselo. Me da pereza leer John, dígale a su marido que se la lea, dígale a su mujer que se lo lea, contrate a alguien que se lo lea. Hay gente que hoy hace de todo por unos pesos, póngale a leer Apocalipsis. Y usted se va a dar cuenta de que realmente Dios quiso en las Sagradas Escrituras compartir lo que Él piensa con los que nacemos de nuevo y renovamos entendimiento. Hay gente que ya nació de nuevo, pero no renueva entendimiento. Entonces no se diferencia en nada del que no ha creído. Solo que de pronto va a un servicio de vez en cuando, tiene un pececito en el carro o dice que es cristiano, pero nada más. Y muy triste, uno morirse de sed con el agua ahí. Bien, amado Padre Celestial, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de repasar, porque este es un repaso de lo que has hecho en la historia de la congregación de Éfeso, porque es muy importante, Señor, para nosotros hoy, en este año 2023, lo que ocurrió por allá en el siglo I, y también, Señor, necesitamos entender cómo una vez recibido este depósito y este tesoro llamado el Evangelio del Reino, se lo vamos a transmitir a otros. No tenemos que inventar nada, solo saber dónde están las cosas en las Sagradas Escrituras y ni siquiera aprendernoslas de memoria, se las podemos leer, pero leérselas bien a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.